¿Cómo se expresa esa crisis civilizatoria en Venezuela? Con un gobierno progresista, socialista, que intenta iniciar un camino de cambios profundos. Bueno, es natural que esa crisis se exprese fuertemente en Venezuela y que golpee fuertemente a Venezuela, porque uno de los pilares de esa civilización que yo he calificado de materialista fue el petróleo, y es el petróleo. Y precisamente nosotros comenzamos a ser un país petrolero hace más o menos un siglo, y a partir de ese momento esta sociedad cambia radicalmente en varios sentidos muy serios, porque la cultura que impone el petróleo, ¿no?, que no es simplemente un modelo, es el modelo petrolero. Bueno, es una cultura, es una civilización montada sobre esos valores, ¿no? Es precisamente la exaltación de lo material. ¿Por qué? Porque uno de los choques de la producción petrolera es con la naturaleza. O sea, no hay manera de que la producción petrolera sea ecológica y sea sustentable con la vida humana y la vida natural. Eso es más allá de las intenciones que tenga el presidente, el gobierno. El proyecto bolivariano no fracasó enfrentando ese modelo rentista. No, y hoy está padeciendo un poco los... Fíjate, efectivamente se encontró con un muro muy fuerte, porque el modelo petrolero, en fin de cuentas, si hablando de modelos, etcétera, somos tú y yo y los que están aquí todos caminando. En lo que echamos a andar, que nos movemos con esa cultura, con todo ese imaginario. Y eso está implantado durante un siglo en Venezuela. Entonces, remover eso, Chávez lo intentó, y lo intentó en serio. Y Chávez es quizá el primero que discute el uso de la renta petrolera. O sea, ¿en qué usamos la renta? Y Chávez vio que era necesario ocuparse de la gente, de la parte social, o sea, de hacer justicia. De las urgencias sociales. De hacer justicia con la renta. Entonces le dedicó una gran mirada a eso. Y el otro problema que Chávez observa es la geopolítica. Y eso fue, yo considero a Chávez quizá el geopolítico del siglo XXI hasta el momento. ¿Por qué? Porque Chávez vio una cosa que no tenía clara, hasta ese momento no estaba clara, y la manera como se materializaba. Chávez vio claramente el problema de la integración del continente, de la unidad, de la unión, ¿no? Y para eso él rescata el concepto de soberanía, el concepto que yo he llamado concepto de soberanía solidaria. Porque ¿qué es lo que venía pasando desde el siglo XIX con la soberanía? Que es que la soberanía era para afianzar el poder de un Estado y apropiándose de territorio. Por eso condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el fin de esa idea de soberanía. Los neoliberales hicieron esto extensivo a cualquier idea de soberanía. Y Chávez arrancó el punto como precisamente la soberanía solidaria. ¿Qué es la soberanía solidaria? Yo soy soberano porque reconozco que tú eres soberano. Y solo podemos prosperar reconociéndonos como soberanos. Y siendo solidarios. Exacto, y eso supone, por eso digo la soberanía solidaria, eso supone que somos solidarios. Ahora, esas iniciativas de integración regional, esas iniciativas de justicia social basadas únicamente en la renta petrolera, no eran ya de hecho vulnerables. Claro, el punto vulnerable es ese, pero te quería destacar de lo anterior lo siguiente. Y Chávez es el que mira a China y a Rusia y las incluye, no precisamente en ese mundo multipolar, en esa estrategia que Chávez traza, y incluso le abrió los ojos a los rusos, a los chinos, que de verdad miraron hacia un continente donde podían, y eso es el interés de Chávez. Ahora, la caída de los precios de petróleo no genera una crisis en ese proyecto. Sí, la caída de los precios es un aspecto, pero es que el problema en sí mismo tenía ya problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera de independizarse de la renta no es, mientras la renta sea el protagonista, tú no te puedes independizar de la renta, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, ya pasó en la Cuarta República. El ingreso petrolero tendría que crecer a una velocidad creciente y permanente, porque cuando tú usas la renta que llegó está invertida o gastada. Entonces, la nueva renta tiene que ser suficiente para cubrir eso, pero con un extra, por lo tanto tiene que ser creciente para cubrir lo que viene. Las nuevas demandas. O sea que, y entonces, ante cualquier crisis,
por ejemplo, como lo que tú citas, la caída de los precios del petróleo, por supuesto que se presenta un problema. Sobre todo porque, como bien sabemos, el mercado internacional del petróleo no lo controla ni ningún país petrolero, ni siquiera la OPEP. La OPEP unida tuvo una influencia, pero si algo golpearon las fuerzas de la derecha, las fuerzas imperiales, fue la unidad de la OPEP, porque ese es un problema que tenían que resolver. Bueno, y el proceso creo que ya hoy día todo el mundo lo conoce. Estuvieron varias fracturas que eran perfectamente posibles con Arabia Saudita, con los países del Golfo. Luego ocuparon Irak, ocuparon Libia, se golpearon a veces varios países petroleros. O sea, no fue una casualidad, pues. Este problema de los precios venía dibujándose de todo ese proceso. Además, crearon, porque es una creación de ellos, el Estado Islámico, ¿no? ¿Y cuál es una de las cosas que ha hecho el Estado Islámico? Ocupar los campos petroleros. Y vende petróleo. ¿A quién se lo vende? Bueno, los países de Occidente. Y ellos fueron los primeros que bajaron el precio. No fue el fracking, que por supuesto. Fueron estos grupos terroristas. Fue una estrategia geopolítica Una estrategia, del una imperio. geopolítica que tiene que ver con eso. Ahora, y Venezuela. Entonces, ¿Cómo responde Venezuela en estas circunstancias? Bueno, fíjate, que el problema es que nosotros, creo, no previmos y no nos preparamos para una eventualidad como esa, porque era obvio, ¿no?, dado toda la historia del petróleo, que el movimiento de los precios es una constante. Y ya en la Cuarta República se vivió ese proceso. Por eso es que los ciclos petroleros terminan ¿cómo? Con problemas con la balanza de pago, con déficit fiscal, con problemas en la capacidad para gastar y para invertir. Si uno revisa los ciclos petroleros, encuentra que todos han terminado más o menos de esa manera, ¿no? Entonces, era previsible este ciclo, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Entonces, bueno, primero, algunas cosas que están haciendo están bien, porque se ha dicho, y es verdad, que hay que crear otras fuentes de acumulación, otras fuentes para la inversión, otras fuentes para el gasto. Eso está bien. El problema es que mientras efectivamente eso no se materialice, estamos dependiendo, incluso todas las inversiones que se están haciendo ahorita, están dependiendo mucho de lo que ya se había acumulado con el petróleo y lo que se sigue recibiendo por el petróleo. Si tú revisas las fuentes de donde proceden los gastos, están procediendo de manera determinante de ahí. O sea, que estamos todavía ahí. Las medidas que se han tomado son medidas de mediano y largo plazo. Entonces no inciden directamente en lo que está pasando ahorita. Para que incida en lo que está pasando ahorita, hay que entonces presentar unas propuestas para el presente. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, ¿cuáles son esas propuestas? Yo creo que algunas de las cosas que ha estado haciendo y proponiendo el gobierno tienen sentido. Sinceración de precios, incorporación de la empresa privada. Fíjate, en algún sentido sí, porque es que el problema de la sinceración de precios tenemos que verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque si algo han hecho los precios es crecer y no se observa que detrás de ese crecimiento de los precios venga un crecimiento de la producción del sector privado, que es el que se ha beneficiado directamente de los aumentos de precios. Se suponía que si los precios subían, entonces había más producción. No es verdad. Bueno, es reciente también la medida. No, pero los precios tienen subiendo ya varios ciclos consecutivos y no pasa nada con la producción. No se mueve. ¿Qué pasa allí? Pues entonces, pasa ahí que lo que priva es una economía que es especulativa, que es una economía que no es de inversión. En Venezuela, desde la época de la colonia, había lo que tú dijiste, el bloque social que ha dominado esta sociedad. Son los comerciantes importadores y los banqueros, que son los que siguen dominando esta sociedad hoy. Un proyecto de transición al socialismo no era previsible, no había que entender que era necesario, en el caso de Venezuela, construir una burguesía productiva, una clase productiva, impulsar una clase productiva. Mira, lo que pasa es que en Venezuela yo creo que eso no es posible, porque la burguesía venezolana no es productiva, ella no es productiva. Es rentista. Exacto. Entonces tú no puedes hacerla productiva, tu Estado no, porque además no le interesa. Pero el Estado tampoco es productivo. Bueno, eso es cierto, porque estamos hablando de una cultura. Cuando yo te dije el modelo petrolero somos tú y yo, ellos, todos caminando, nos echamos a andar
¿no? Y lo que se echa a andar es ese modelo. ¿Qué habría que haber hecho? Y me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.